Señoras y señores, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Como siempre, qué gusto y qué honor darle la bienvenida a la transmisión de la sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sesión que se ha convocado para este jueves 28 de diciembre para resolver diversos asuntos y como siempre permítanos ofrecerle un breve resumen de los que serán motivo de resolución justo en esta sesión, para lo cual tengo el gusto de estar acompañado de Rafael Ibarra, integrante de la ponencia de la magistrada María Silva, a quien le doy la bienvenida. Rafa, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Jesús. Asuntos muy interesantes los que se resuelven el día de hoy. Para empezar, platícanos, son dos relacionados con designación de consejeros electorales distritales en Ciudad de México y Puebla. Cuéntanos. Bien, Rafa. se tratan de los juicios ciudadanos 1636 y 1642 de este año, Sí. uno de la Ciudad de México y otro de la Ciudad de Puebla respectivamente. En ambos la parte actora viene combatiendo la designación de las personas Sí. como a las consejerías distritales electorales y bueno, pues veremos qué se resuelve. Claro, tenemos asuntos relacionados con temas de fiscalización. Veo uno que se promueve en contra de una resolución del Tribunal Electoral del Estado de Puebla y que promueve el PRI. Sí, así es. Es el caso del juicio de revisión constitucional electoral 22 de este año. Sí. En este caso, el Partido Revolucionario Institucional viene impugnando la confirmación de sanciones por parte del tribunal local derivadas del proceso de fiscalización local del proceso electoral de 2012 a 2013. Hay asuntos que se promueven en contra de resoluciones del Consejo General del INE, uno de ellos que promueve el PRD en la Ciudad de México. Sí, así es. Este de todos los recursos de apelación que se resolverán hoy es el más amplio de todos, Sí. ya que el partido promovente está impugnando determinaciones de multas y sanciones en los 5 estados que integran esta circunscripción. Hay dos asuntos más que promueve el Partido Verde Ecologista de México, uno por el Estado de Guerrero y uno por el Estado de Puebla. Así es el caso de los recursos de apelación 25 y 28 de 2017. En este caso, el Partido Verde Ecologista de México, de igual manera, impugna las sanciones determinadas en el dictamen consolidado por el informe de ingresos y gastos de este partido del periodo de 2016, Sí. al considerar que estas son inválidas. Y caso muy similar, dos asuntos que promueve el PRI para el Estado de Morelos y para la Ciudad de México. Así es, en este caso el Partido Revolucionario Institucional, a través de los recursos de apelación 26 y 29, combaten las determinaciones del Consejo General al considerar que incumplieron con las obligaciones de fiscalización del partido y finalmente el recurrente se duele de la falta de valoración de diversos oficios y la documentación soporte. Sin duda, decíamos interesantes los asuntos. Así es, Jesús. Así es que acompáñanos al final para comentar los Con criterios que gusto. asuma la sala. Y a usted lo invitamos a que siga esta transmisión de la sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tomen asiento, por favor. Da inicio la sesión pública convocada para el día de hoy. Le solicito, secretario general de Acuerdos en funciones, verifique el quórum e informe sobre los asuntos listados para su resolución. Con su autorización, magistrado presidente. Se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado que integran el pleno de esta sala regional, en el entendido de que la licenciada María de los Ángeles Vera Olvera funge como magistrada por Ministerio de Ley, de conformidad con lo establecido en el acuerdo de habilitación atinente, por lo que existe quórum para sesionar válidamente. También le informo que serán materia de resolución 4 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, un juicio electoral, un juicio de revisión constitucional electoral y 5 recursos de apelación con las claves de identificación
actores y autoridades responsables, precisados en el aviso y su complementario fijados en los estrados de esta sala. Es la relación de los asuntos programados para esta sesión. Magistrado presidente, magistradas. Gracias, señor secretario. Magistradas, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión. Si hay conformidad, les pido por favor lo manifestemos en votación económica. Se aprueba. Secretaria de Estudio y Cuenta, Silvia Diana Escobar Correa, por favor presente los proyectos de sentencia que somete a la consideración de este Pleno la magistrada María Silva Rojas. Con su autorización, magistrado presidente y magistradas. Doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 1636 de la presente anualidad, promovido per saltum por Marta Andrea Mejía Hernández, contra el acuerdo del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, en que designó a las personas titulares de los consejos distritales para los procesos electorales federales 2017, 2018 y 2020 a 2021. En el proyecto se propone conocer directamente la controversia porque a esta fecha los consejos distritales ya están realizando funciones importantes para la organización de la elección local y federal, por lo que obligar al actor a agotar la cadena impugnativa implicaría una merma en su derecho de integrar autoridades electorales. Por lo que hace al estudio de fondo, se analiza en primer lugar el agravio en que la actora afirma que el Consejo Local no estableció las condiciones necesarias para garantizar la igualdad de trato y oportunidades en el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos de aquellas personas que, como ella, tienen algún tipo de discapacidad, máxime que dicha situación constaba en su expediente desde el proceso electoral 2014-2015, cuando se desempeñó como auxiliar jurídica en la 13 Junta Distrital, razones por las que considera fue discriminada. De la revisión de las constancias que el actor adjuntó a su solicitud de registro, se advierte que no manifestó tener algún tipo de discapacidad, por lo que su estudio no permitió a la autoridad responsable conocer tal situación. Además, dicha autoridad no estaba obligada a revisar los expedientes de cada una de las personas que previamente hubieran desempeñado algún cargo dentro de la estructura del INE en la Ciudad de México. De igual modo, de la lectura tanto del acuerdo de procedimiento como de la convocatoria y el acuerdo impugnado, esta sala regional no advierte la existencia de disposiciones que de manera manifiesta vayan en contra de lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución o los tratados internacionales en materia de discriminación, además que la actora no precisa cuáles fueron las acciones u omisiones de la autoridad responsable que generaron la discriminación alegada. Por lo anterior, se propone calificar su agravio como infundado. En relación a los agravios dirigidos a controvertir que el acuerdo impugnado no respetó la normativa electoral relativa a la restricción que existe para que las y los consejeros suplentes sean designados como consejeros locales distritales, así como que la autoridad responsable dejó sin efecto su designación como consejera suplente de la Fórmula 5 del Consejo Distrital para el proceso de elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, se propone calificarlos de infundados por lo siguiente. Como bien refiere la actora, fue designada para cubrir la vacante en dicho consejo, sin embargo, su designación era únicamente para el proceso de 2016 relativo a la elección de la Asamblea Constituyente, por lo que, contrario a lo que refiere, la responsable no dejó sin efectos el acuerdo en que se le designó en tal cargo, ni se le impidió concluirlo, ya que dicha designación fue para cubrir una vacante para un proceso específico que ya terminó. Así, al evidenciarse que la actora fue designada consejera suplente en el Consejo Distrital para un proceso electoral local, se concluye que encuadra en la restricción para la designación de consejeras y consejeros suplentes contemplada en el artículo 9 del Reglamento de Elecciones. Por último, la actora controvierte las designaciones realizadas por el Consejo Local en varios consejos distritales. Refiere que son incorrectas porque las personas nombradas no podían ser ratificadas, porque no habían desempeñado algún nombramiento con anterioridad en dichos cargos. En ese sentido, refiere que ella debió ser ratificada por haber sido designada con anterioridad. Estos agravios se proponen infundados e inoperantes. Lo anterior, ya que la actora parte de una premisa equivocada porque en el proceso de integración de los consejos distritales no quedó estipulado que se ratificaría de manera automática a quienes hubiesen integrado algún consejo distrital, sino que se trataba de un proceso de designación abierto a todas las personas, por lo que el Consejo Local, en estricto apego a derecho, tiene la facultad de seleccionar los perfiles que estime más convenientes al momento de designar a las personas integrantes de dichos consejos. Por otro lado,
del párrafo segundo del apartado referente a de la verificación de los expedientes de la convocatoria, se advierte que el Consejo Local analizaría el número de procesos electorales federales ordinarios en los que participaron las y los aspirantes, a fin de determinar los procesos para los cuales podrían ser sus designaciones. En ese sentido, si la actora se limita a señalar que algunas de las personas designadas no podían ser ratificadas por no haber integrado el Consejo Distrital en el proceso electoral inmediato anterior, sin controvertir las razones y fundamentos por las que recibieron el encargo, tales señalamientos deben desestimarse, puesto que permanecen intocadas las consideraciones en que la autoridad sustentó los nombramientos cuestionados. En consecuencia, la ponencia propone confirmar el acuerdo impugnado. Ahora, doy cuenta con el proyecto de resolución del Juicio de Revisión Constitucional Electoral 22 de este año, promovido por el Partido Revolucionario Institucional contra la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla en el Asunto Especial 12 de 2017, en la que, entre otras cosas, amonestó públicamente al partido y confirmó la sanción económica impuesta por el Consejo General del Instituto Electoral de dicho Estado. Una vez superadas las cuestiones de procedencia, en el proyecto se propone revocar la sentencia impugnada, al resultar sustancialmente fundados los agravios, como se explica a continuación. La ponente considera que el partido tiene razón respecto de que el tribunal responsable no estudió las manifestaciones realizadas en su contestación de 11 de diciembre. En efecto, si bien en la sentencia impugnada el tribunal responsable hizo referencia a la existencia de esa contestación, lo cierto es que no analizó las manifestaciones que ésta contiene y tampoco contestó los planteamientos correspondientes. Así, a juicio de la ponente, tal omisión vulnera el debido proceso y la adecuada defensa del partido, pues el análisis de este escrito resultaba necesario para justificar las determinaciones tomadas en la sentencia impugnada. Conforme al anterior, el proyecto propone revocar la sentencia impugnada y ordenar al tribunal local que, dentro del plazo de 10 días hábiles, emita una nueva resolución en la que analice y tome en cuenta las manifestaciones formuladas por el partido en su contestación de 11 de diciembre y, con base en ello, determine lo procedente respecto de la sanción económica decretada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de resolución del recurso de apelación 25 de este año, interpuesto por el Partido Verde Ecologista de México a fin de impugnar la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos ordinarios de 2016 en Guerrero. La ponencia propone calificar infundados los agravios en que el recurrente señala que la sanción impuesta es inadecuada y desproporcional a la capacidad económica del partido y que la resolución impugnada carece de una debida fundamentación y motivación, pues la ponente considera que el Consejo General sí fundó y motivó adecuadamente la resolución impugnada y que tomó en cuenta el monto que recibe el partido por financiamiento público para actividades ordinarias y los saldos que tiene pendientes por pagar, derivado de sanciones que previamente le fueron impuestas, además de que constató que los montos correspondientes podían ser solventados sin causarle una afectación grave. Ahora bien, respecto a la manifestación del partido en el sentido de que el Consejo General no tomó en consideración que, derivado de los múltiples descuentos que se le efectúan, solo recibe el 50% del monto de financiamiento público para actividades ordinarias y desconoce la cuantía que le corresponderá en las administraciones de 2018, se propone infundada. Lo anterior, puesto que el monto de la sanción impuesta no depende de las cuantías específicas que el partido recibirá durante el próximo año, sino del análisis o confrontación entre los ingresos con que cuenta actualmente y el monto de la sanción. También se propone calificar como infundado el agravio en que señala que el monto de la sanción debía ser menor a la cantidad que motivó la sanción y no incrementarla en un 100%. El calificativo deriva de que, en consideración de la ponente, la decisión de la autoridad responsable de establecer que las faltas fueron graves o ordinarias por haber vulnerado los principios de certeza y transparencia en relación de cuentas es correcta. Por otra parte, el agravio relacionado con la supuesta omisión del Consejo General de revisar y analizar la documentación presentada por el partido relativa al pago de programas de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, se propone calificarlo inoperante, pues si bien la autoridad responsable no se pronunció respecto de la documentación aportada por el partido, lo cierto es que los documentos referidos están incompletos y de ellos no se desprende a quién corresponde la titularidad de la cuenta en la que el partido hizo el pago. Además, tampoco se advierte una evidencia de pago por el concepto que el recurrente señala y el nombre de la persona a favor de quien se realizó la transferencia, pues aún en el supuesto de que un estado de cuenta pudiera acreditar la realización de transferencias, resulta necesario, cuando menos, que existieran elementos mínimos
para identificar el destino de los recursos como evidencia de pago. Finalmente, se propone declarar fundado el agravio relativo a que el Consejo General no consideró los registros realizados por el partido en el Sistema Integral de Fiscalización relacionados con la presentación de contratos de prestación de servicios y comprobantes fiscales por concepto de servicios generales. Esto es así, ya que de las constancias del expediente se desprende que la documentación registrada oportunamente por el partido en el referido sistema coincide en su mayoría con la información que la responsable le requirió al partido para subsanar los gastos efectuados, constancias que no fueron tomadas en cuenta por el Consejo General. Por lo anterior, se propone revocar la conclusión 5 de la resolución impugnada para que la autoridad responsable analice la documentación comprobatoria a fin de determinar si es idónea para acreditar las operaciones correspondientes y, con base en ello, emita un nuevo dictamen y una nueva resolución. Por último, doy cuenta con el proyecto de resolución del recurso de apelación 28 de este año, promovido por el Partido Verde Ecologista de México contra la resolución 524 de 2017 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de 2016 en Puebla. La ponencia propone declarar infundado el agravio en que el recurrente señala que la infracción relativa a la falta de pago de los impuestos con antigüedad mayor a un año es inexistente porque sí realizó el pago respectivo. Al respecto, si bien el recurrente refiere que mediante una póliza de egresos de noviembre de 2016 registró en el Sistema Integral de Fiscalización un movimiento contable de transferencia de recursos a fin de realizar el entero pago de los impuestos correspondientes, no proporcionó elementos que acreditaran que efectuó el pago de dichas contribuciones ante las autoridades hacendarias. Por otra parte, se propone calificar infundado el agravio en que el recurrente señala que la sanción impuesta no estaba debidamente fundada y motivada y por tanto es inadecuada y excesiva en razón de que el Consejo General no tomó en consideración la situación o condición económica del partido. Lo anterior, pues la ponente considera que el Consejo General sí fundó y motivó adecuadamente la resolución impugnada y tomó en cuenta el monto que recibe el partido por financiamiento público para actividades ordinarias, los saldos que tiene pendientes por pagar, derivados de sanciones que previamente le fueron impuestas y además constató que los montos correspondientes podían ser solventados sin causarle una afectación grave. Ahora bien, respecto a la manifestación del partido en el sentido de que el Consejo General no motivó adecuadamente la resolución impugnada al no tener en consideración su situación económica, en específico lo relativo a Puebla, y que tampoco consideró que a nivel nacional solo recibe 50% del monto al que tiene derecho para actividades ordinarias, se propone calificarla como infundada. Esto, pues, contrario a lo señalado por el partido, el Consejo General tomó en consideración la situación económica real por la que transita el instituto político, tanto a nivel local como a nivel nacional, para lo cual estableció de manera puntual el monto que por financiamiento habría de recibir y las cuentas pendientes por pagar. Lo anterior, puesto que el monto de la sanción impuesta no depende de las cuantías específicas que el partido recibirá el próximo año, sino del análisis o confrontación entre los ingresos con los que cuenta actualmente a nivel local o federal y el monto de la sanción. Por otra parte, se propone calificar como infundado el agravio relativo a que el Consejo General no realizó un análisis lógico-jurídico en el que concluyera imponer el monto involucrado como sanción, lo que según el partido afecta a sus prerrogativas y derechos. Esto es así, ya que contrario a lo manifestado por el partido, la autoridad responsable sí consideró las circunstancias de modo, tiempo y lugar de manera previa a la imposición de la sanción, así como el carácter culposo de la falta consistente en no cumplir con la obligación de pago de contribuciones con antigüedad mayor a un año, su singularidad y la falta de reincidencia. Finalmente, se propone calificar como inoperante el agravio relativo a que la autoridad responsable vulneró los principios de exhaustividad y congruencia, puesto que el recurrente se limita a señalar de forma genérica y superficial que el Consejo General no fue exhaustivo al no contar con una determinación de costos completa y certera, sin que exprese algún argumento dirigido a evidenciar la ilegalidad de las consideraciones que sustentan la resolución impugnada. Por lo anterior, se propone confirmar la conclusión 11 de la resolución impugnada en lo que fue materia de controversia. Es la cuenta, magistrado y magistradas. Gracias, Diana. Están a nuestra consideración los proyectos de cuenta. Al no haber intervención alguna, secretario general, por favor tome la votación que corresponda. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. A favor. Magistrada María de los Ángeles Vera Olvera. A favor. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. A favor. Magistrado presidente, los proyectos de la cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano
1636 de este año se resuelve. Único, se confirma en lo que fue materia de controversia el acuerdo impugnado. Por lo que hace al juicio de revisión constitucional electoral 22 de este año se resuelve. Único, se revoca la sentencia impugnada para los efectos precisados en la ejecutoria. Ahora bien, en relación al diverso recurso de apelación 25 de este año, se resuelve. Único, se revoca la conclusión 5 de la resolución impugnada para los efectos precisados en la ejecutoria. Finalmente, en el recurso de apelación 28 de este año se resuelve. Único, se confirma la resolución impugnada en lo que fue materia de impugnación. Secretario de Estudio y Cuenta, Javier Ortiz Zulueta, por favor presente los proyectos de sentencia que someto a consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada. Doy cuenta con el proyecto de sentencia del recurso de apelación 23 del presente año, promovido por el Partido de la Revolución Democrática en contra de la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que le impuso diversas sanciones por irregularidades en su informe anual de ingresos y gastos del 2016 en las entidades federativas que integran esta circunscripción plurinominal. En principio, en el proyecto se estima apegada a la Constitución Federal la prohibición de cobrar cuotas partidistas a los militantes y simpatizantes a través de descuentos vía nómina, prevista por el artículo 104 bis del Reglamento de Fiscalización, razón por la cual, a pesar de que la responsable no tomó en cuenta las autorizaciones suscritas por los aportantes para que el partido les efectuara dichos descuentos, en concepto de la ponencia, ninguna utilidad tendría el revocar las sanciones impuestas al partido recurrente por tal falta para el efecto de que la autoridad administrativa emita un nuevo pronunciamiento, al tenerse por reconocida dicha situación irregular por el partido, de ahí que los agravios en torno a este tema sean inoperantes. Con relación al agravio relativo al exceso en la facultad reglamentaria del Instituto Nacional Electoral al regular aspectos relacionados con temas fiscales, se propone calificar los mismos como infundados, pues dicha autoridad sí tiene facultades reglamentarias en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, lo que no implica invadir atribuciones de la autoridad hacendaria, aunado a que, como se desarrolla en el proyecto, resultan apegados a la Constitución Federal los artículos 84, párrafo 3 y 87, párrafo 4 del Reglamento de Fiscalización. Así, la omisión de pago de las contribuciones, las cuales no implican un doble juzgamiento por la misma conducta, ya que las sanciones hacendarias y de fiscalización en materia electoral tienen una naturaleza distinta, por lo que se desestima la petición de inaplicación al caso concreto de dichos artículos reglamentarios. Por lo que hace a los agravios en los que el recurrente aduce no ser reincidente y que, por ende, las sanciones que le fueron impuestas no debieron incrementarse sobre el monto involucrado en diversas irregularidades, en el proyecto se consideran infundados, pues el recurrente parte de un error al suponer que la reincidencia es la única razón por la que las sentencias puedan incrementarse, cuando en las sanciones que se le impusieron se consideraron diversos factores, como el beneficio patrimonial obtenido, la gravedad de las faltas, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, la importancia del bien jurídico tutelado, entre otros elementos. Además, se consideran infundados o inoperantes los agravios relacionados con la calificación de faltas y la imposición de las sanciones, ya que en cada caso se estima que resultaron ajustadas a derecho. Por lo que hace a los agravios en los que el partido recurrente aduce que las sanciones que le fueron impuestas por no haber destinado los porcentajes requeridos del financiamiento público ordinario del año fiscal para el liderazgo político de las mujeres y para el desarrollo de las actividades específicas, así como por no haber pagado diversos impuestos o no estar al corriente con los mismos, no están debidamente fundadas y motivadas, pues en su concepto las conductas no están tipificadas en alguna norma legal que establezca una sanción que deba imponerse ante tal omisión. Los mismos son calificados en la propuesta como infundados, ya que dichas conductas forman parte de las obligaciones legales que debe cumplir el partido recurrente como ente de interés público, y en la normativa legal sí existe un catálogo de sanciones que corresponden ante la inobservancia de las mismas.
en relación con la multa que le fue impuesta al partido recurrente por haber recibido aportaciones en efectivo superiores a 90 unidades de medida y actualización que no provienen de las cuentas bancarias de los aportantes, en el proyecto se estima que si bien asiste razón al actor al afirmar que la responsable no analizó su dicho en el sentido de que dichas aportaciones se realizaron por error, la ponencia considera que ninguna utilidad práctica tendría que la autoridad responsable se pronunciara al respecto, ya que, aun haciéndolo, al haberse acreditado dicha irregularidad, llevaría a la misma conclusión, es decir, que la norma que prohíbe recibir tales aportaciones fue vulnerada, razón por la cual el agravio se estima inoperante. En relación con las multas impuestas al partido recurrente en Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala, por haber reportado depósitos en efectivo cuyo origen se desconoce, así como gastos que carecen de objeto partidista y erogaciones que corresponden a gastos de campaña, en concepto de la ponencia, los agravios resultan fundados, ya que la autoridad responsable omitió valorar en su totalidad las circunstancias y pruebas aportadas, específicamente las aclaraciones formuladas por el partido recurrente para desahogar las diversas observaciones que le fueron hechas por la autoridad fiscalizadora, razón por la cual se propone revocar dichas multas para el efecto de que la responsable emite una nueva resolución en las que analice las mismas y determine lo que en derecho corresponda. En el proyecto se propone revocar aquellas multas que fueron cuantificadas por la responsable con base en la unidad de medida y actualización vigente en el presente año, pues se estima que la responsable debió utilizar el valor de dicha unidad que estuvo vigente al momento que se cometieron las infracciones, de conformidad con los criterios establecidos por la Sala Superior de este tribunal. Ello para el efecto de que sean revocadas y aplicadas conforme a estos parámetros. Por lo anterior, se propone revocar parcialmente la resolución impugnada para los efectos que se señalan en el proyecto. Ahora doy cuenta, con el proyecto de resolución, del recurso de apelación 26 del presente año, interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional contra la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos correspondiente al ejercicio 2016, concretamente en el estado de Morelos. En el proyecto se propone declarar infundado el agravio relativo a la sanción impuesta al recurrente por la omisión de pagar la nómina mediante depósito en cuenta de cheques o débito, pues contrariamente a lo sostenido por el partido, la interpretación que hizo la autoridad responsable de la normativa aplicable fue adecuada. Ello en razón de que cumplir con ciertos requisitos para los pagos que hagan los partidos políticos atiende a llevar un control de los recursos que reciben y del destino lícito que estos deben tener. Asimismo, en la propuesta se considera insuficiente la justificación que dio el partido político recurrente para incumplir con dicha obligación, en razón de que las obligaciones laborales del partido no excluyen el cumplimiento de las obligaciones electorales y fiscales. De igual forma, se propone declarar infundado el agravio relativo a la omisión del partido de destinar el 3% del financiamiento público para capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, puesto que, contrariamente a lo argumentado por el recurrente, la autoridad responsable calculó adecuadamente el referido porcentaje al considerar el monto de financiamiento público ordinario que recibió el partido político en 2016 sin deducir el monto de las multas que se le impusieron. Lo anterior, porque la obligación de destinar el 3% del financiamiento a las actividades referidas se debe cumplir categóricamente, pues con ello se promueve la equidad de género y se garantiza la participación de la mujer en la vida política del país, con independencia de la afectación que pueda recibir el partido político con relación al cobro de sanciones de cualquier índole, máxime si se encuentra que dicha afectación a su patrimonio es consecuencia de un actuar ilícito. Finalmente, se considera infundado el agravio encaminado a controvertir la determinación de la capacidad económica del recurrente, pues en la resolución impugnada sí se consideraron las multas que debe pagar y en cada caso se atendió el principio de proporcionalidad.
En este sentido, al resultar infundados los agravios expuestos por el Partido Revolucionario Institucional, se propone confirmar la resolución impugnada en la parte que fue motivo de controversia. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al recurso de apelación 29 de esta anualidad, promovido por el Partido Revolucionario Institucional para controvertir la resolución por la que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral lo sancionó a propósito de las faltas encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de informes anuales y gastos de 2016, concretamente en Ciudad de México. La propuesta es en el sentido de revocar parcialmente la resolución impugnada al considerar fundado el agravio de falta de exhaustividad y congruencia, pues tanto en la resolución como en el dictamen consolidado que la sustentó, se omitió hacer un pronunciamiento sobre el alcance y valor probatorio de los documentos que el recurrente hizo valer en sus escritos de respuesta de primera y segunda vuelta con el objeto de demostrar el pago de impuestos materia de infracción. Por otro lado, se desestiman los agravios relacionados con la indebida acreditación de la infracción consistente en contratar con personas no inscritas en el Registro Nacional de Proveedores. Lo anterior, porque el recurrente parte de la premisa falsa de que la inscripción en ese registro podía tener lugar en cualquier momento, siempre que estuviera en curso la vigencia de los contratos respectivos. Apreciación que a juicio de la ponencia es incorrecta, pues de conformidad con las disposiciones reglamentarias, el registro en cuestión debía tener lugar a más tardar a los 10 días siguientes a aquel en que se hubiera adquirido la calidad de proveedor de ese instituto político, lo que no aconteció en el caso concreto. En atención a que las referidas contrataciones se hicieron al margen de los requisitos reglamentarios, para la ponencia resulta infundado el motivo de inconformidad en donde se deduce que, para efectos de sanción, no debía ser considerado el importe total de lo contratado con cada proveedor, sino en su caso solo debían ser considerados los montos que rebasaran los 1.500 unidades de medida y actualización. Lo infundado reside en que de considerar solo los montos excedentes, ello sería tanto como estimar lícitos los importes que arrojaron el total de las contrataciones, ello a pesar de que las mismas fueron celebradas con infracción al reglamento. Por ello, al haber resultado fundado el agravio relacionado con la falta de exhaustividad y congruencia, los efectos que se proponen consisten en revocar parcialmente la resolución impugnada con el objeto de que la responsable valore las probanzas mencionadas y emita la resolución que corresponda en el plazo señalado en el proyecto. Es la cuenta, magistrado presidente. Gracias, Javier. Están a nuestra consideración los proyectos de cuenta. Magistrada María Silva Rojas. Muchas gracias. Es nada más para hacer una muy breve intervención porque ya lo mencionó Javier en la cuenta del recurso de apelación 26 de este año, pero se me hace importante destacar el criterio que está teniendo esta sala, bueno, al menos el que se propone por lo pronto como sentencia, en relación con el destino que se tiene que hacer por parte de los partidos políticos del 3% para la capacitación, la promoción y el desarrollo de las mujeres en los partidos. No es la primera vez que vemos que ante un tribunal llegan a impugnar los partidos políticos diciendo que el 3% tiene que ser sobre el monto que efectivamente reciban una vez descontadas las multas o sanciones que se les han impuesto. Y reiteradamente hemos dicho en este tribunal, no estoy segura si en esta sala, pero sí en este tribunal, en otras salas, incluso en la sala superior, que el 3% se tiene que destinar sobre el monto que originalmente se les destina a los partidos políticos antes de hacerles los descuentos correspondientes a las sanciones, y lo decía muy bien Javier en la cuenta, porque resolver otra cosa sería tanto como de alguna manera justificar la irregularidad que cometieron los partidos que llevó a la autoridad a imponerles una sanción y decir, bueno, pero como te sancionaron, entonces el 3% va solo sobre lo que estás recibiendo efectivamente, y eso iría en detrimento de todas estas actividades que tienen que desarrollar los partidos como entes encargados de la promoción y de tratar de acercar a la ciudadanía a ostentar cargos de elección popular, y en este caso específico las mujeres que necesitan estos recursos, y por eso se ha destinado en la legislación mexicana el 3% para tratar de que las mujeres logren acceder a estos cargos de elección popular. Entonces, el hecho de que nosotros ahorita
compráramos, por así decirlo, el argumento del partido recurrente de que el 3% tiene que ser solamente respecto de lo que efectivamente reciban y no de lo que se les da originalmente antes de hacer el descuento de las sanciones, implicaría también un menoscabo en el derecho que tenemos las mujeres para que los partidos promuevan la participación de las mujeres en la vida política del país, cuestión con la que, según lo que propone el proyecto, el magistrado Maitret no está de acuerdo y yo tampoco, y por eso quería hacer esta intervención para destacarlo porque me parece muy relevante. Gracias. Al contrario, magistrada María Silva, ¿alguna otra intervención? De no ser así, secretario general, por favor tome la votación que corresponda. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. A favor de los proyectos. Magistrada María de los Ángeles Vera Olvera. A favor. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. A favor. Magistrado presidente, los proyectos de la cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el recurso de apelación 23 de este año se resuelve: único, se revoca parcialmente la resolución impugnada en los términos y para los efectos precisados en la ejecutoria. Por lo que hace al diverso recurso de apelación 26 de este año, se resuelve: único, se confirma la resolución impugnada en lo que fue materia de impugnación. Finalmente, en el recurso de apelación 29 de este año se resuelve: primero, se revoca parcialmente la resolución impugnada en la parte referida en la sentencia en los términos y para los efectos precisados en la misma. Segundo, quedan subsistentes e intocadas el resto de las consideraciones, conclusiones y resolutivos contenidos en la resolución impugnada, precisados en el fallo. Secretaria de Estudio y Cuenta, Mónica Calles Miramontes, por favor, presente los proyectos de sentencia que somete a consideración de este Pleno el señor magistrado Héctor Romero Bolaños, en el entendido de que el de la voz hace suyo los proyectos ante la ausencia justificada del señor magistrado. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas. Se da cuenta con el juicio ciudadano 1642 de este año, promovido por Manuel Ernesto Pérez Aguirre en contra del acuerdo emitido por el Consejo Local del INE en Puebla, mediante el cual designó a las y los integrantes del Consejo Distrital 6 para el proceso electoral federal en curso y el siguiente. En primer término, el actor señala que 10 de las personas designadas no cuentan con conocimientos en la materia electoral, incumpliendo así uno de los requisitos establecidos en ley. En el proyecto se propone un estudio en el que se detallan las razones por las cuales son infundadas las alegaciones del actor respecto de cada una de las personas sobre las que versa la impugnación. Por otra parte, se considera fundado el agravio relacionado con el indebido nombramiento de Alfredo Barbosa Bonola como consejero distrital propietario, toda vez que, tomando en cuenta los documentos que el mencionado ciudadano aportó, se advierte que no cumple con el requisito relativo a no ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los 3 años inmediatos anteriores a la designación. Lo anterior porque en el año 2015 fue presidente de Expresión Juvenil del Partido Revolucionario Institucional en Tlaxcala y dicha organización, según los estatutos partidistas, forman parte de la Red de Jóvenes por México, entre cuyas encomiendas está promover y apoyar las campañas políticas y electorales y formar dirigentes con afiliación a ese instituto político, razón por la cual se considera que su nombramiento es contrario a los principios de imparcialidad, legalidad e independencia que deben regir a todo órgano electoral. De ahí que se proponga la revocación parcial del acuerdo en cuanto hace el nombramiento en cuestión y ordenar a la autoridad responsable la designación de una persona distinta de entre las calificadas con un perfil adecuado en un plazo máximo de 5 días. El resto de los agravios se propone declararlos inoperantes por lo siguiente. El relacionado con la falta de difusión del acuerdo impugnado, porque el mismo actor señaló que conoció del acuerdo mediante su consulta en la red social, lo que evidencia su difusión. Por cuanto hace a la supuesta falta de respuesta de la información solicitada a la responsable, el actor omitió acreditar haber formulado alguna solicitud. Por último, se estima inoperante el planteamiento del actor respecto a que se violentó su derecho a integrar los órganos electorales al no haber sido designado, ya que parte de la base equivocada de la existencia de una relación obligatoria entre la satisfacción de requisitos para ocupar un cargo y su designación, cuando en realidad ello únicamente lo hace apto para ser considerado como un aspirante en posibilidad de ser designado.
Por lo anterior, se propone revocar parcialmente el acuerdo controvertido. A continuación, doy cuenta con el proyecto de sentencia del Juicio Ciudadano 1647 del presente año, promovido por Janet Inés Carvajal Casarrubias a fin de controvertir la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Guerrero, que desechó su demanda por considerar la falta de interés jurídico para controvertir la respuesta a la consulta que formuló ante el Instituto Electoral de esa entidad federativa. En primer término, se considera infundado el agravio relativo a que la actora sí contaba con interés jurídico para controvertir la respuesta a la consulta que versó sobre la obligación de separación del cargo de los integrantes del ayuntamiento que pretendan reelegirse. Lo anterior, ya que como lo resolvió el tribunal responsable, la respuesta no generó una afectación individualizada, cierta, actual, directa e inmediata a los derechos políticos electorales de la actora. Asimismo, se desestima el planteamiento de la promovente de contar con interés legítimo, ya que en consideración de la ponencia no se cuenta con una situación jurídica identificable o diferenciada del resto de la sociedad al no existir un vínculo entre la materia de la respuesta de la consulta y la calidad que ostenta la actora, toda vez que no ejerce algún cargo de elección popular y no puede existir una lesión a su interés, como sería precisamente la pretensión de reelegirse. Por último, se propone calificar de inoperantes los agravios relativos a que el tribunal responsable indebidamente reencausó el recurso de apelación a juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, ya que resulta irrelevante la vía en que se estudiaría el medio de impugnación, puesto que en cualquier caso sería improcedente al no existir alguna afectación a la esfera jurídica de los derechos de la actora. Por lo anterior, se propone confirmar en lo que fue materia de controversia el acuerdo impugnado. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Muchas gracias, Mónica. Están a nuestra consideración los proyectos de cuenta. Al no haber intervención alguna, secretario general, por favor, tome la votación que corresponda. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. A favor. Magistrada María de los Ángeles Vera Olvera. A favor. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. A favor. Magistrado presidente, los proyectos de la cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el Juicio Ciudadano 1642 de este año se resuelve: único, se revoca parcialmente el acuerdo impugnado, únicamente por cuanto hace al nombramiento señalado en la sentencia y para los efectos precisados en ella. Por lo que hace el Juicio Ciudadano 1647 de este año se resuelve: único, se confirma la sentencia impugnada. Secretario General de Acuerdos en funciones, David Molina Valencia, por favor, sírvase dar cuenta con los siguientes proyectos listados para esta sesión pública, dado el sentido que se propone. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas. Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al Juicio Ciudadano 1635 del año en curso, promovido para impugnar la omisión de la vocalía del Registro Federal de Electores de la 03 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, de dar respuesta a la solicitud del actor de expedirle su credencial para votar. La propuesta es en el sentido de sobreseer el medio de impugnación al haber quedado sin materia, puesto que, de las constancias que obran en el expediente, se advierte que el demandante fue notificado de la resolución que declaró procedente la emisión de su credencial para votar, invitándolo a que acudiera al módulo a efectuar el trámite correspondiente. Por lo que, el pasado 14 de diciembre, el actor se presentó al módulo respectivo a recoger su referida credencial, motivo por el cual ha quedado superada la omisión alegada. Ahora me refiero al proyecto del Juicio Electoral 49 de 2017, relativo al escrito enviado vía correo electrónico por Aide Saraí González Méndez, en el que planteó a este tribunal una situación de imposibilidad para gestionar diversos documentos a fin de estar en posibilidad de tramitar y obtener la credencial para votar con fotografía de Balbina Velázquez Caballero, con quien refiere tener un parentesco consanguíneo. El proyecto propone desechar de plano el escrito de referencia al no constituir alguno de los medios de impugnación previstos por la ley de la materia, ni contar con los requisitos necesarios para tal efecto, como lo son el impugnar algún acto o resolución en materia electoral o contar con la firma de la interesada. En consecuencia, se dejan a salvo los derechos de la persona interesada para solicitar su credencial para votar ante los módulos del Instituto Nacional Electoral y, en caso de que se niegue o no se expida dicho documento, podrá impugnar tal circunstancia a través de los medios administrativos o jurisdiccionales establecidos para tal efecto. Es la cuenta, señor magistrado. Muchas gracias, secretario general.
a consideración de esta sala los proyectos de cuenta. Si me lo permiten, yo sí quiero hacer una breve intervención en relación con el juicio electoral 49, cuyo desechamiento se está proponiendo. Y la intervención obedece a que seguramente la visión garantista de esta sala regional Ciudad de México, tratándose de negativas de expedición de credenciales para votar con fotografía, ha permeado inclusive en los colegas de otras salas regionales. Es el caso porque una ciudadana le remite un correo electrónico a la sala regional Jalapa y la sala regional Jalapa imprime este correo y de ahí se desprende pues que la persona a la que aparentemente tiene la imposibilidad de tramitar su credencial nació en Puebla y algunos hechos sucedieron en Puebla, lo cual entiendo hace que nos remitan este correo electrónico impreso con un cuaderno de antecedentes con la idea de que nosotros podamos ejercer la protección. Desafortunadamente el medio no es un medio de impugnación, no hay un acto que se reclame propiamente de una autoridad, no hay una firma autógrafa como lo establece nuestra ley, e incluso quien promueve o quien presenta este correo electrónico no es la interesada en la expedición de la credencial, sino esta persona promueve porque sostiene, según en el escrito, que su abuela no puede obtener el documento. Entonces, lo que se propone, desde luego, es en términos de estricto derecho, no es un medio de impugnación, dado que no reúne ninguna de las características para poder entrar a revisar el fondo del asunto. No obstante, lo que hacemos en la propuesta, este sentido didáctico de una resolución, incluso de un desechamiento, es orientar a la ciudadana que hizo esta promoción vía correo electrónico de qué es lo que tiene que hacer para poder generar el acto de autoridad. Y en el proyecto se dan estos pasos, este ABC de cómo ir a solicitar una credencial y en caso de negativa, qué es lo que tiene que hacer. Desde luego, dado que el domicilio de esta persona es en Jalapa, Veracruz, se pide que a través de la sala Jalapa se haga la notificación personal de nuestra determinación para que de esta manera, si bien no hay una protección total en el derecho aparentemente vulnerado, sí se le oriente para que a la brevedad pueda iniciar el trámite y también se le dice que puede hacerlo en el módulo más cercano a su domicilio o en el que ella determine, dado que el Registro Nacional de Electores es, como su nombre lo indica, nacional y todas las salas regionales tenemos el deber de proteger los derechos cuando se vulneren por parte de alguna autoridad. Es lo que yo quería precisar de este asunto. No sé si hay alguna otra intervención. De no ser así, secretario general, por favor, tome la votación que corresponde. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. A favor. Magistrada María de los Ángeles Vera Olvera. A favor. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. A favor. Magistrado presidente, los proyectos de la cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano 1635 de este año se resuelve único, C sobre C en el juicio. Por lo que respecta al diverso juicio electoral 49 de este año se resuelve único, se desecha de plano el escrito presentado vía correo electrónico. Al no haber más asuntos que tratar, siendo las 12:54, se da por concluida la presente sesión pública. Muchas gracias. Buenas tardes. Señoras y señores, llega a su fin esta sesión pública. Decíamos, Rafa, asuntos muy interesantes. Sí, así es. Se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo del Consejo Local del INE
en la Ciudad de México relativo a la designación de consejeras y consejeros electorales distritales, pero se revoca parcialmente la del Estado de Puebla. ¿Nos cuentas? Sí, claro. En este sentido, la Sala Regional concluyó que si bien es cierto, a la parte actora de este juicio no le correspondía por sí el derecho a ocupar el cargo, era evidente que la persona designada resultaba inviable debido a sus antecedentes partidistas. Por lo tanto, la Sala decide revocar el acuerdo para efectos de dejar sin el nombramiento a la persona designada, pero sin que necesariamente esto implicara que la parte actora fuera quien supliera a dicha persona. Claro. De los asuntos de fiscalización, 2 de ellos se confirman las sanciones que se impusieron por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Si no me equivoco, es al Partido Verde Ecologista de México en el estado de Puebla y al PRI en el estado de Morelos. Así es el caso de los recursos de apelación 28 y 26 de este Correcto, año. sí. Sin embargo, existen otros que son los 3 restantes en Así donde es. la Sala define revocar parcialmente las determinaciones del INE. En el caso del juicio, del recurso de apelación 26 y del recurso de apelación 25, la Sala revoca para los efectos de que el Consejo General del INE realice un nuevo análisis de oficios aportados y documentación soporte y las tome en cuenta para las determinaciones finales. RAP 25 y RAP 29, si no me Así equivoco. es. Por su parte, el RAP número 23 de este año, que es promovido por el PRD, Así es. sucede algo interesante debido a que la Sala no revoca propiamente la imposición de las sanciones, Sí. sino más bien el monto al calcular. Anteriormente la Sala Superior había resuelto que cuando las infracciones se dieran en años anteriores a la fecha de su imposición, el valor de las unidades de medida y actualización tenían que tomarse en cuenta en la fecha en que se cometieron y no en la fecha en que sancionaron. Claro. Entonces, la Sala Regional obedece este criterio y finalmente termina para revocar en el sentido de que el INE y su Consejo General imponga las sanciones tomando en cuenta el valor de las unidades de medida en el año en que se cometieron la sanción y no en 2017. Rafa, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sesión pública. Un placer, Jesús. Y a usted, como siempre, agradecer que haya seguido esta transmisión de la sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Jesús Estrada. Hasta la próxima.